pregunta, ¿qué buscan? E loro gli domandano, Maestro, dove dimori? Y ellos le preguntan, Maestro, Non ¿dónde vives? risponde, abito a Cafarnao o a Nazaret, ma dice, venite Jesús no e contesta, vedrete. vivo en Cafarnaún o en Nazaret, sino que dice, vengan y lo Ma verán. l'invito a un No es una incontro. tarjeta de visita, sino la invitación a un encuentro. Rimangono con lui. Los dos lo siguen y se quedan con él esa tarde. Non è difficile immaginarli seduti a fargli domande e soprattutto ad ascoltarlo. No es difícil imaginarlos sentados haciéndoles preguntas y sobre todo escuchándolo, sintiendo que sus corazones se encienden cada vez más mientras el maestro habla. Advierten la belleza de palabras que responden a su esperanza cada vez más grande. Y de improviso descubren que mientras se empieza a caer la noche, estalla en ellos la luz que solo Dios puede dar. Es una cosa que llama la atención. Uno de ellos, 60 años después, o quizás más, escribió en el Evangelio, eran hacia las 4 de la tarde. Escribió la hora, y esto es algo que nos hace pensar. Cada auténtico encuentro con Jesús queda en la memoria viva. No se olvida jamás. Tantos encuentros, tú los olvidas, pero el encuentro con Jesús verdadero queda siempre en el corazón. Y tantos años después, se recordaban también la hora. No habían podido olvidar este encuentro tan feliz, tan lleno, que les había cambiado la vida. Después, cuando salen y vuelven con sus hermanos, esta alegría, esta luz se desborda de sus corazones como una riada. Uno de ellos, Andrés, dice a su hermano Simón, a quien Jesús llamará Pedro, hemos encontrado al Mesías. Salieron seguros de que Jesús era el Mesías, ciertos. Detengámonos un momento en esta experiencia de encuentro con Cristo que nos llama a estar con Él. Cada llamada de Dios es una iniciativa de su amor. Siempre es Él que toma la iniciativa. Él te llama. Dios llama a la vida, llama a la fe y llama a un estado de vida particular. Quiero a ti aquí. La primera llamada de Dios es a la vida. Con ella nos constituye como personas. Es una llamada individual, porque Dios no hace las cosas en serie. Después Dios nos llama a la fe y a formar parte de su familia como hijos de Dios. Finalmente, Dios nos llama a un estado de vida particular, a darnos a nosotros mismos en el camino del matrimonio, en el del sacerdocio o en el de la vida consagrada. Son maneras diferentes de realizar el proyecto de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es siempre un plan de amor. Pero Dios llama siempre. Y la alegría más grande para cada creyente es responder a esta llamada, a entregarse completamente al servicio de Dios y de sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, frente a la llamada del Señor, que puede llegar a nosotros de mil maneras, también a través de personas, de acontecimientos, tanto alegres como tristes, nuestra actitud a veces puede ser de rechazo. No, tengo miedo. Porque nos parece que contrasta con nuestras aspiraciones. O de miedo, porque la consideramos demasiado exigente e incómoda. Mejor una vida más tranquila. Dios allí y yo acá. Pero la llamada de Dios es amor. Y a ella se responde solo con amor.
Este es el lenguaje. La respuesta a una llamada que viene del amor es siempre el amor. Al principio hay un encuentro, precisamente el encuentro con Jesús, que nos habla del Padre, nos da a conocer su amor. Y entonces espontáneamente brota también en nosotros el deseo de comunicarlo a las personas que amamos. He encontrado el amor, he encontrado Jesús, he encontrado el sentido de mi vida. En una palabra, he encontrado a Dios. Que la Virgen María nos ayude a hacer de nuestra vida un canto de alabanza a Dios, en respuesta a su llamada y en el cumplimiento humilde y alegre de su voluntad. Recordemos esto. Cada uno de nosotros en su vida ha habido un momento en el que Dios se ha hecho presente fuertemente con una llamada. Recordémoslas. Volvamos atrás a ese momento y que la memoria de ese momento nos renueve siempre en el encuentro con Jesús. Angelus Domini nunciavi Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Uc angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a las poblaciones de la isla de Célebes, en Indonesia, afectada por un fuerte terremoto. Rezo por los difuntos, por los heridos y por quienes han perdido la casa y el trabajo. Que el Señor los consuele y los sostenga. Los esfuerzos de quienes están comprometiendo, empeñando a llevarles ayuda. Recemos juntos por nuestros hermanos de Célebes y también por las víctimas del accidente aéreo sucedido el sábado pasado en Indonesia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi in Italia si celebra Hoy en Italia se celebra la jornada por el desarrollo del diálogo entre católicos y hebreos. Me alegro por esta iniciativa que prosiga desde más de 30 años y deseo que traiga frutos abundantes y fraternidad y colaboración. Mañana es una jornada importante. Inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Este año el tema se remite al llamado de Jesús: queden en mi amor. Producirán muchos frutos. Que el lunes 25 de enero concluiremos con la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, junto con los representantes de las otras iglesias y comunidades cristianas presentes en Roma. En estos días rezamos para que se cumpla el deseo de Jesús de que todos sean una sola cosa, la unidad, que es siempre superior al conflicto. Saludo cordialmente a ustedes que están conectados a través de los medios de... La mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas, son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso, no se puede salir mejores. Saldremos peor. Possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli. Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo. Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. Tal principio tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizás no entendemos lo que esto significa, pero es un principio social que nos hace más unidos. Trataré de explicarlo.
Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. Esta es la función de lo que deben hacer. Pero, por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto, desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de subsidiariedad. La posibilidad de asumere la propia responsabilità nei processi di guarigione della società. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directamente o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo, yo voy a trabajar por los pobres. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres, les digo a los pobres lo que tienen que hacer. Esto no va. El primer paso es dejar que los pobres te digan a ti cómo viven, de qué tienen necesidad, dejarlos hablar a todos. Y así funciona el principio de subsidiariedad. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente. Su sabiduría de los grupos más humildes no puede ser dejada de lado. Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Hablando en dialecto cotidiano, se escuchan más a los potentes que a los débiles. E questo non è il cammino. Y este no es el camino umano. No es el camino humano. Non è il cammino che ci ha insegnato Gesù. No es el camino que nos ha enseñado Jesús. No es actuar el principio de subsidiariedad. Non permettiamo alle persone di essere
Así no permitimos a las personas que sean protagonistas del propio rescate. Nel sottocosciente collettivo En el subconsciente colectivo de algunos politici, diciamo políticos, digamos así, alcuni lavoratori de algunos sociali, trabajadores sociales, c'è questo motto: está este per il lema, popolo, todo para el pueblo, niente con il popolo, nada con el pueblo, dall'alto in basso, desde lo alto hacia lo abajo, pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, fare attuare sin hacer actuar esta sabiduría nel risolvere dei problemi, in en questo el caso resolver los nel problemas, uscire en este caso en el della salir crisi. de la crisis. O pensiamo anche al modo di curare il virus. O pensemos Si también en la ascoltano più forma le de grandi curar el compagnie virus. farmaceutiche che gli Se escucha más a las operatori grandes sanitari, compañías impegnati in farmacéuticas prima que a los linea trabajadores negli sanitarios, ospedali o nei comprometidos campi en primera línea en los hospitales o en los non è una campos de strada. refugiados. Este no es un buen Tutti vanno camino. ascoltati. Todos tienen que ser escuchados, todos, Questi che sono in alto, los quelli que che sono al están basso. en lo alto y los que están abajo. Per uscire migliori da una crisi, il principio Para di salir mejores sussidiarietà de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser realizado respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los Tutte le últimos. parti di un corpo sono necessarie e come dice San Paolo, Todas las abbiamo partes de un ascoltato, cuerpo son quelle necesarias parti y che como dice potrebbero San Pablo, sembrare esas più partes deboli que e podrían meno parecer importanti, más débiles in realtà y menos importantes, sono più necessarie. en realidad son Alla más luce necesarias. di questa immagine possiamo dire che il A la luz de principio esta di imagen podemos sussidiarietà decir que el principio de consente subsidiariedad ad ognuno permite di assumere il a cada proprio uno ruolo per la cura e asumir el destino propio della rol società. para el cuidado y el destino de la Attuarlo- sociedad. attuare il principio di Realizarlo, sussidiarietà realizar dà el speranza. principio de subsidiariedad da Dà esperanza. speranza in un futuro più sano, Da esperanza en un più futuro giusto. más sano y E questo justo. futuro lo Y costruiamo este futuro insieme, lo construimos aspirando juntos, alle cose più grandi. aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros insieme horizontes. O non funziona. O juntos o no funciona. Lavoriamo insieme. O trabajamos Per juntos uscire dalla para salir crisi. de la crisis, Tutti i livelli della società todos los niveles de la sociedad, non usciremo mai. o no saliremos más. Non funziona. No saliremos Uscire dalla nunca, crisi no funciona. Non significa Salir de la crisis no significa dare una pennellata di vernice alle dar situazioni una attuali pincelada de perché pintura a las perché situaciones sembrino actuales para un que po' parezcan un più poco giuste, no. más justas. No, Uscire dalla crisi salir de la significa crisis cambiare. significa cambiar. E il vero cambiamento Y el verdadero cambio lo hacen todos. Le persone che Todas formano las il popolo, personas que forman parte del pueblo, todos. tutte le professioni, tutti, Todas las profesiones, tutti insieme, todos y todos tutti in juntos, comunità. todos en comunidad. Se non lo fanno tutti, Si no lo hacen todos, il risultato sarà negativo. el resultado será negativo. In una catechesi precedente abbiamo visto En una come catequesis la precedente hemos visto solidarietà adesso, cómo è la via per solidaridad uscire dalla crisi. es el camino Ci para unisce, salir de la ci crisis. permette di trovare proposte solide Nos per un une y nos mondo permite più sano. encontrar propuestas Ma sólidas questo para un cammino mundo di más sano. solidarietà ha bisogno della Pero este camino sussidiarietà. de solidaridad necesita la Qualcuno subsidiariedad. potrà dirmi, ma Alguno padre, podrá oggi sta decirme, pero parlando padre, hoy parole está difficili. hablando Ma per palabras questo cerco di difíciles, spiegare cosa pero por significa. eso trato de explicar lo que Solidali- significa. solidali perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos Infatti, non c'è vera en el camino de la solidarietà subsidiariedad. senza partecipazione sociale, De hecho, senza no hay contributo verdadera dei propri solidaridad sin intermedi, participación senza contributo social, delle famiglie, sin la senza contribución contributo de los delle cuerpos associazioni, intermedios, de las senza contributo familias, delle de las cooperative, asociaciones, delle piccole de las imprese, cooperativas, delle de las espressioni della pequeñas società empresas, civile. de las expresiones de la sociedad Tutti civil. devono contribuire. Todos tienen que contribuir, todos. Tale partecipazione
Tal participación ayuda a prevenir y a corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones desde abajo deben ser incentivadas. Cuánto es lindo ver, solo un ejemplo, ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias más, de las familias más pobres, pero todos juntos para salir. Esto es solidaridad. Este es el principio de subsidiariedad. Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso, el aplauso para los médicos, enfermeros y enfermeras, como signo de aliento y de esperanza. Tanto han arriesgado sus vidas y tantos han dado la vida. Extendamos hoy este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. ¿Pero qué podrá hacer ese de allá? Escúchalo, dale el lugar para trabajar, consúltalo. Aplaudamos a los descartados, a los que esta cultura califica como descartados, esta cultura del descarte. Es decir, aplaudamos a los ancianos, a los niños, a las personas con discapacidad, aplaudamos a los trabajadores, a todos aquellos que se ponen al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. Pero no nos detengamos solo en el aplauso. La esperanza es audaz. Así que animémonos a soñar en grande, pero hermanos y hermanas, aprendamos a soñar en grande, no tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado es pasado, nos esperan cosas nuevas. La promesa del Señor es: yo haré nueva todas las cosas. Animémonos a soñar en grande. No intentemos reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo ya con injusticias. Construyamos un futuro donde la dimensión local y aquella global se enriquezcan mutuamente. Cada uno puede dar de parte suya, de su cultura, de su filosofía, de su forma de pensar, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer. Porque hay belleza ahí también. Y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados, individual y colectivamente, a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad
para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium Es el Espíritu. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Oggi días. sulla preghiera di ringraziamento. E prendo lo spunto da un episodio riportato. Quisiera detenerme hoy en la oración de acción de gracias y hago referencia a un episodio del evangelista Lucas. Ti vengono incontro 10 lebbrosi. Mientras Jesús estaba en camino, se le acercaron 10 leprosos que imploran: Jesús, Maestro, ten compasión de La nosotros. sofferenza fisica si univa l'emarginazione sociale. Sabemos que para los enfermos de lepra el sufrimiento físico se unía la marginación social y religiosa, eran marginados. Jesús no rehúye el encuentro con ellos, a veces va más allá de los límites impuestos por la ley y toca al enfermo, lo abraza, lo sana.
A distanza Gesù li invita a presentarsi ai sacerdoti. En este caso no hay contacto. A distancia Jesús les invita a presentarse donde los sacerdotes, los cuales estaban encargados, según la ley, de certificar la sanación. Jesús no dice otra cosa. Ha escuchado su oración, su grito de piedad, y les manda enseguida donde los sacerdotes. No rimangano lì fino al momento di essere guariti. Los 10 se fían, no se quedan ahí, se fían, van enseguida. Y mientras están yendo, se curan. Los 10. Los sacerdotes habrían, por tanto, podido constatar su sanación y devolverles a la vida normal. Pero aquí viene el punto más importante. De ese grupo, solo uno, antes de ir donde los sacerdotes, vuelve atrás a dar las gracias a Jesús y alabar a Dios por la gracia recibida. Solo uno, los demás continúan por su camino. No era un hebreo, era un samaritano. Y Jesús nota que ese hombre no era un hebreo, era un samaritano, una especie de hereje para los judíos de la época. Jesús comenta, ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Es tocante el racconto. Es conmovedor el relato. Este pasaje, por así decir, divide el mundo en dos: quien no da las gracias y quien da las gracias. Quien toma todo como si se le debe y quien acoge todo como don, como gracia. El catecismo escribe, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. La oración de gracias comienza siempre desde aquí, del reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar, hemos sido amados antes de que aprendiéramos a amar, hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el gracias se convierte en el motivo conductor de nuestras jornadas. Gracias, tantas veces olvidamos de decir gracias. El rendimiento di grazia ha dato il nome al sacramento più essenziale che ci sia, la Eucaristía. Para nosotros cristianos, el dar gracias ha dado nombre al sacramento más esencial que hay, la Eucaristía. La palabra griega, de hecho, significa precisamente esto, acción de gracias. Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido, sobre todo la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida. Y esto es solo la primera de una larga serie de deudas que contraemos viviendo. Deudas de reconocimiento. En nuestra existencia, más de una persona nos ha mirado con ojos puros, gratuitamente. A menudo se trata de educadores, catequistas, personas que han desempeñado su rol más allá de la medida pedida por el deber y han hecho surgir en nosotros la gratitud. También la amistad es un don del que estar siempre agradecidos. Questo grazie che il cristiano condivide con tutti si dilata nell'incontro con Gesù. Este gracias que el cristiano comparte con todos se dilata en el encuentro con Jesús. Los evangelios testifican que el paso de Jesús suscita a menudo alegría y alabanza a Dios en aquellos que lo encontraban. Las narraciones de la Navidad están llenas de orantes con el corazón ensanchado por la llegada del Salvador. Y también nosotros hemos sido llamados a participar en esta inmensa exultación. Lo sugiere también el episodio de los 10 leprosos sanados. Naturalmente, todos estaban felices por haber recuperado la salud, pudiendo así salir de esa interminable cuarentena forzada que les excluía de la comunidad. Pero entre ellos hay uno que a la alegría añade
alegría. Además de la sanación, se alegra por el encuentro sucedido con Jesús. No solo está libre del mal, sino que ahora también posee la certeza de ser amado. Y este es el punto central, cuando tú agradeces y expresas la certeza de ser amado. Y este es un paso grande, tener la certeza de ser amado. Es el descubrimiento del amor como fuerza que gobierna al mundo. Dante diría, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Ya no somos viajeros errantes que vagan por aquí y por allá. Tenemos una casa, vivimos en Cristo y desde esta casa contemplamos el resto del mundo y este nos parece infinitamente más bello. Somos hijos del amor, somos hermanos del amor, somos hombres y mujeres de gracia. Por tanto, hermanos y hermanas, tratemos de estar siempre en la alegría del encuentro con Jesús. Cultivemos la alegría. Sin embargo, el demonio, después de habernos engañado, nos deja siempre tristes y solos. Si estamos en Cristo, ningún pecado y ninguna amenaza nos podrán impedir nunca continuar con alegría el camino junto a tantos compañeros de viaje. Sobre todo, no dejemos de agradecer. Si somos portadores de gratitud, también el mundo se vuelve mejor, quizá solo un poco, pero es lo que basta para transmitirle un poco de esperanza. El mundo tiene necesidad de esperanza y con la gratitud, con esta actitud de dar gracias, nosotros transmitimos la esperanza. Todo está unido, todo está conectado y cada uno puede hacer su parte allá donde se encuentra. El camino de la felicidad es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas. Oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no extingan el espíritu. Es un hermoso programa de vida, no apagar el espíritu que tenemos adentro y que nos lleva a la gratitud. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración de acción de gracias. El evangelista Lucas nos relata cómo Jesús curó 10 leprosos, pero solo uno de ellos volvió a darle gracias. Precisamente un samaritano, considerado hereje por los judíos. En esa ocasión Jesús comentó, solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas, los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Los cristianos hemos dado el nombre de Eucaristía, que en griego dice acción de gracias, al principal sacramento de nuestra fe. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da. Pero como el leproso samaritano, no solo agradecemos los dones, sino en ellos el encuentro con Jesús. Ese leproso se distinguió de los otros porque entendió que debía dar gracias por su curación, pero sobre todo por haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También nosotros estamos llamados a ser testigos con la acción de gracias de esa alegría, pues estamos encontrando una casa donde nos divertimos y acogidos amados. El demonio busca alejarnos, dejarnos solos y tristes. Sin embargo, no estamos solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, porque nada puede separarnos de su amor.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder a esta alegría del encuentro con Jesús, como nos pide el apóstol San Pablo, dando gracias en cualquier situación y siendo perseverantes en la oración. Nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. oggi ci soffermiamo Hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. le riflessioni sulla preghiera. Continuamos nuestras reflexiones sobre la oración. En las narraciones de la creación, Dios continuamente bendice la vida. Bendice a los animales, bendice al hombre y a la mujer. Finalmente, bendice el sábado, día de reposo y del disfrute de toda la creación. Es Dios quien bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña durante toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Al principio del mundo está Dios que dice bien, bendice, dice bien. Él ve que cada obra de sus manos es buena y bella. Y cuando llega el hombre y la creación se realiza, reconoce que estaba muy bien. Poco después esa belleza que Dios ha impreso en su obra se alterará. Y el ser humano se convertirá en una criatura degenerada, capaz de difundir el mal y la muerte en el mundo. Pero nada podrá cancelar nunca la primera huella de bondad que Dios ha puesto, una huella de bondad que Dios ha puesto en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros. Dios no se ha equivocado con la creación y tampoco con la creación del hombre. La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de Dios. Él sigue queriéndonos. Él es el primero, como dice el poeta Peggy, sigue esperando nuestro bien. La gran bendición de Dios es Jesucristo, el gran don de Dios. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. No hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede borrar la imagen que Dios ha dado a nosotros. La imagen de Cristo puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios es paciente hasta el último instante, esperando que al final ese corazón se abra y cambie. Dios es como un buen padre
y como una buena madre. Nunca dejan de amar a su hijo por mucho que se equivoca. Muchas veces he visto la gente facendo la coda a la gente que hace la fila para entrar en la cárcel y tantas mamás que hacían fila para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar al hijo. Sanno que la gente que pasa nel bus, questa è la mamma del carcerato. Y ellos saben que la gente que está en el autobús dicen, esta es la madre del encarcelado. No tienen vergüenza de esto. Vanno avanti, è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, De este modo siamo più importanti noi che tutti i peccati che nosotros noi somos más possiamo importantes fare. para Dios que cualquier otro Lui è pecado padre, que lui è podamos madre, hacer. lui Él è es amore Padre, puro. es Madre, es amor Lui ci ha puro. benedetto per sempre. Él nos ha bendecido para siempre smetterà mai y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos los han abandonado, y muchos los dejan. No son como aquellas mamás que hacen la fila para ver al hijo. Los dejan. Los han abandonado porque ya los juzgan como irrecuperables. Para Dios son siempre hijos. Dios no puede borrar en nosotros la imagen de hijo. A veces ocurren milagros, hombres y mujeres que renacen porque encuentran esta bendición y se sienten acogidos como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Pensemos en lo que hizo Jesús con Zaqueo. Todos veían en él el mal. Jesús, sin embargo, ve un destello de bien. Y de ahí, de su curiosidad para ver a Jesús, hace pasar la misericordia que salva. Así cambió primero el corazón y después la vida de Zaqueo. En las personas marginadas y rechazadas, Jesús veía la indeleble bendición del Padre. Este era un pecador público, pero Jesús veía ese signo indeleble de la bendición del Padre. Y de allí su compasión, una frase que se repite, tuvo compasión. Y esa compasión lo lleva a ayudarlo y cambiarle el corazón. Es más, llegó a identificarse a sí mismo con cada persona necesitada. En el pasaje del protocolo final, a través del cual todos seremos juzgados, Mateo 25, yo estaba ahí, estaba enfermo, yo estaba desnudo en la cárcel, en el hospital, yo estaba ahí. A Dio che benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. A Dios que bendice, nosotros le respondemos bendiciendo. Tenemos que bendecir nosotros. Una oración de bendición, de agradecimiento. El Catecismo escribe, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos solo bendecir a este Dios que nos bendice.
Tenemos que bendecir todo en él, a todas las personas, al mundo. Esta es la raíz de la mansedumbre, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Si nosotros hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo, la alegría de agradecerle y de aprender de Él, no a maldecir, sino a bendecir. Una palabra para la gente que es habituada a maledire. Para las personas que están acostumbradas a maldecir, gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una fea palabra, una maldición. Cada uno de nosotros puede pensar, yo tengo este hábito de maldecir así, y pedir al Señor la gracia de cambiar este hábito. Nosotros tenemos un corazón bendecido y de un corazón bendecido no puede salir la maldición. Que el Señor nos enseñe a no maldecir nunca, sino a bendecir. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlos. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Gracias.